están, estimados amigos de este canal de YouTube? En un anterior video presenté mi visión sobre la necesidad, en mi opinión, de retirar el concepto del voto preferencial de la ley electoral peruana. Expliqué que en mi experiencia, en mi conocimiento de este tema, el voto preferencial, que en teoría es muy democrático y muy justo, en la práctica solo desestabiliza los partidos, solo genera caos en los procesos de elección, lucha entre candidatos de una misma lista y no entre candidatos de diferentes listas, y lo que es peor, corrupción y situaciones que solo debilitan la institucionalidad. Ahora quiero referirme a otro componente que, desde mi punto de vista, tiene también que corregirse. Repito, con estos videos emito mi opinión basada en mi experiencia, en la medida de lo posible en datos, en evidencia. No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero en la democracia las ideas hay que exponerlas y sustentarlas. Y quienes no estén de acuerdo, lo respeto, pero desearía conocer los sustentos por los cuales mi posición no es la que ellos consideran. Me refiero a la necesidad de recuperar en el Perú el concepto de la bicameralidad. Yo empecé muy joven, en los años, fines de los años 70, siendo asesor económico de la Comisión Bicameral de Presupuesto. En ese tiempo todavía existía una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. Tuve entonces la oportunidad de ser asesor de ambas cámaras y particularmente en el importante punto de la tarea congresal, que es evaluar el presupuesto general de la República del siguiente año. También, posteriormente, fui asesor principal en el Congreso de la República durante casi 8 años, de manera que mi experiencia en ese ámbito parlamentario me permite tener la siguiente visión. Eh, He podido ver en primera línea cómo funciona un Congreso bicameral y el nivel y la calidad de sus integrantes, y cómo funciona el sistema unicameral que fue instituido por la Constitución de 1993. El argumento que se esgrimió allí cuando estaba discutiéndose este asunto en la Constitución del 93 es que había que darle celeridad a los trabajos parlamentarios, darle eficiencia, eficacia a la a la promulgación de las leyes. Es un argumento muy efectista, que sin duda muchas personas consideraron que era adecuado, pero en el mundo las democracias más sólidas son las que tienen siempre balance, ¿no? Y en el ámbito parlamentario el balance está dado por la existencia de una Cámara mayoritaria de representantes o diputados, como son llamados en algunos países, y una Cámara más reflexiva, que es la Cámara de Senadores. En Inglaterra le llaman la Cámara Alta o la Cámara de los Lores, ¿no? Entonces es una Cámara más pequeña, pero que compensa, digamos, balancea el trabajo parlamentario. De manera que si en una Cámara se produce algún hecho, algún planteamiento, alguna aprobación de un dispositivo, de una ley que no está bien meditada, en la otra Cámara va a venir esa reflexión que necesita. Y al final saldrá o no saldrá, pero en función de ese debate. He sustentado que parte de la calidad tan pobre de los congresos peruanos en las últimas décadas se debe a la existencia del voto preferencial. Y yo diría que en este caso también debo señalar que la unicameralidad en la práctica lo que ha hecho es debilitar el trabajo parlamentario. Les voy a explicar por qué. Cuando llega un proyecto de ley del Ejecutivo, de alguno de los que constitucionalmente tiene posibilidad de elaborar iniciativas legislativas, normalmente la mesa directiva, a través del oficial mayor, destinan estos proyectos hacia determinadas comisiones, una o dos comisiones, las que sean pertinentes para evaluar previamente el tema. Cuando hay unicameralidad, empezaré por la situación actual, eso va a una comisión, por ejemplo, a Constitución y a la Comisión de Economía. Es un tema que tiene esas características.
Y estas comisiones, en la práctica, pueden evaluar el tema y no hay problemas de tiempo, pueden tomarse el tiempo que necesita. En la práctica, en las comisiones, se hace lo que antes hacía la Cámara de Representantes o de Diputados. Y el filtro para que eso esté debidamente realizado es muy bajo. Es más, en algunos casos ni existe. O sea, la calidad de esos dispositivos legales, la calidad en el sentido de que estén debidamente fundamentados, de que estén debidamente sustentados en el marco legal y constitucional, de que realmente cumplan los objetivos que dicen deben cumplir, depende, pues, en este caso, de que tengamos en los miembros de la comisión y en sus asesores una calidad media para arriba. Y eso muchas veces no ocurre. Yo diría, lamentablemente, en las últimas décadas, la mayoría de las veces. Con honrosas excepciones, entonces, la calidad de los proyectos de ley que incluso los propios parlamentarios proponen llegan a las comisiones. Y allí a veces se aprueban situaciones que no deberían aprobarse por el bien del país. En este caso, cuando este tema ya pasa por la aprobación de la comisión o comisiones respectivas, ya de frente va a su discusión en el Pleno. O sea, el Pleno del Congreso actúa como la segunda instancia, digamos así. Pero el filtro en la primera casi no existió. La calidad no se aseguró. Entonces llegamos al Pleno y en el Pleno se magnifica el problema. Ya lo he mencionado, muchísimos congresistas que nunca deberían haber sido congresistas y asesores que parece ser están, digamos, en esos puestos solamente para que les devuelvan el favor político, el apoyo de las campañas, pero tampoco son, con honrosas excepciones, asesores de nivel. Sobre todo me refiero a los congresistas. Entonces, aquí ocurre un tema ya muy grave. Llevado al Pleno, y según la condición política, el momento político, el ánimo del país, de la sociedad y de los congresistas, pueden aprobarse temas que no ha ocurrido, no deberían haber pasado ni siquiera el filtro de de una comisión. Entonces, aquí esto se agrava por el hecho de que los partidos, bastante disminuidos, que no pueden mantener sus bancadas, el Partido Perú Libre, que ganó las elecciones en segunda vuelta, puso un número de congresistas importante que terminó dividido en 4 o 5 bancadas. Lo mismo ha pasado con Acción Popular y con otros partidos. Sí, los partidos están muy debilitados. Entonces, sus células parlamentarias no tampoco son un filtro. Reciben cualquier proyecto, no le hacen el control de calidad y en suma tenemos agua por todos lados. El Congreso no tiene las instancias de calidad, de medición de calidad y de doble discusión que las dos cámaras permitirían. Entonces, frente al objetivo que se buscaba en el 92-93 de con una sola cámara, ojo, una sola cámara tiene Cuba, una sola cámara tiene Venezuela, ¿no? La unicameralidad tiene que ver mucho con el pensamiento único y el pensamiento único está asociado a dictaduras, no a democracias. Hay excepciones, pero fundamentalmente a dictaduras. Entonces, considero que no es el momento, pero sin duda este video es para la reflexión, ¿no? El tema de volver al sistema bicameral aprendiendo de la propia experiencia, no solo de Perú, sino del mundo. La mayoría de los países del mundo tienen 2 cámaras. Creo que sería un elemento muy positivo para fortalecer la democracia, para elevar la calidad del trabajo parlamentario, para establecer un mínimo balance de poder y para evitar que cualquier tema pueda salir de pronto en una ley de la República, consecuencias que ello puede tener. Muchas gracias.